Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Emilio Lavandeira es un compostelano universal, por espíritu, imaginación y talento. Fotógrafo excepcional, dibujante, caricaturista, músico y escritor. Entiende la fotografía como un lenguaje en permanente evolución. Aprovechando su exposición en la compostelana Galería Auriol, lo tenemos hoy en nuestro programa Espacio de Arte. Vamos a conocer un poquito más sobre su biografía de la mano de nuestro compañero Álvaro Veiga. Emilio Lavandeira Prieto nació en Ortigueira, pero desde los 8 años forma parte del paisaje urbano de Compostela. Residió 15 años en Madrid, donde trabajó como fotógrafo en la revista Blanco y Negro, en los diarios Arriba y Nuevo Diario y en la agencia EFE. Es periodista y realizó estudios de Derecho. Colaboró en La Noche, El Correo Gallego y ABC. En 1979 se incorpora a la delegación EFE Galicia como redactor literario y editor gráfico. En 1998 obtiene el Premio Galicia de Comunicación. Ha realizado múltiples exposiciones en las que destaca su fotografía crítica de sensible profundización antropológica. Cultiva la música, pintura, dibujo y la literatura. Publica La Carrilada y el libro Al Pan, Pan. Son muy conocidas sus famosas acuarelas de curas preconciliares pletóricos de alegría. La actual es la primera exposición que realiza de obra gráfica y fotográfica en la compostelana Galería Auriol. Un placer tenerte con nosotros en Espacio de Arte, Emilio. Igualmente, encantado de estar aquí con vosotros, claro. Curiosa exposición, la de la Galería Auriol. Es la primera vez que mezclas fotografía y pintura. Bueno, no los mezclo, los reuní, que es otra cosa parecida. Tenía las fotos hechas durante todo este año y tenía los dibujos hechos el año pasado, anterior, en fin, un poco de hace 4 o 5 años o así, un poco más probablemente. Entonces Chicho Losa, el de la galería, que me acogió muy amablemente allí, me invitó a exponer allí y dije, no tiene sitio para tanto. No, si tengo 320 metros cuadrados. Has ampliado mucho el local. Total, sí. que casi se la llené del todo, ¿no? Y entonces hay fotografía, hay dibujos acuarelados, hay algo de paisaje, hay de todo un poco. Sí, y vamos a hablar precisamente de lo que hay, porque dentro de esas series que además aparecen divididas, sí, están los paisajes, ¿no? Sí, sí. Edificios de Compostela, y muchos de esos paisajes, de esas imágenes, son realizadas en los años 60. Muchos son elementos arquitectónicos muy puntuales. ¿Cómo son esas imágenes? Bueno, muchas no son unas poquitas, porque es muy difícil hacer una foto nueva de Santiago, una vez que pasó por aquí el gran Casado, don Luis Casado, ¿no? Entonces, conseguir una foto nueva de Santiago es un logro que es muy difícil de olvidar, ¿no? Entonces esas fotos las traje, ya que vacié la casa, pues estas también son las que tenía un poco guardadas de mis tiempos de fotógrafo aquí en Santiago. Estuve como 4 años, más o menos, trabajando de fotógrafo. Tenía un anuncio en la radio, por cierto, que decía, Lavandeira, el peor fotógrafo y el más caro. Lo malo era que era verdad. No, pero eso curiosamente atrae a más gente. Bueno, pues no lo creían y era cierto. E iban por la intriga, ¿no? De justo al peor, a ver lo que hace el peor. Iban a ver qué cosas hacía. Y lo primero que hice fue no retocar. Yo llevé la fotografía por el camino de la verdad, ¿no? Sí. Y me costó mucho, porque, bueno, mejor dicho, dejé de ganar mucho dinero probablemente. No, sí, no se trataba de ganar dinero, sino de encontrar una vocación, una entrega, porque la fotografía es entrega, vocación y todo, como una religión o más, ¿no? Pero ahora vamos a incidir un poquito en lo que acabas de comentar, el retocar. ¿No es bueno para la fotografía el Photoshop? No, que va. Y entonces los grandes fotógrafos de todos los tiempos con el trabajo de laboratorio... Por el consumo y porque además no había dinero, o sea, se retocaba para ahorrar y se retocaba para la vanidad, que la vanidad también cuenta. La fotografía, desgraciadamente, tuvo unos cuantos vicios iniciales que aún se están pagando hoy. La fotografía, todo el mundo quiere salir en fotografía, como quisiera ser, no como es. Hay muy poca gente que reconozca
como es. Muy pocas gente que se pone delante de una cámara, se entiende, ¿no? Y entonces, en la época del retrato, había uno que no retocaba, mejor dicho, dos. Era Cartier-Bresson y Orfás, y eran mis ídolos de aquella, ¿no? Y entonces yo seguí un poco, intenté seguir aquel camino, que era mucho más limpio, claro, mucho más legal hacer una foto y que salgas como eres, si es posible. Lo que pasa es que si se pueden evitar los defectos, o sea, si puede uno dar un rodeo para no herir, pues... En cambio, había retocadores profesionales, se retocaba con unos lápices más o menos blandos, se echaba un poquito de resina al negativo y se retocaba con... Entonces, claro, si una persona tiene 4 arrugas aquí, 2 aquí y otra aquí, se las quitas todas, ni se conoce, ni siquiera. Sí. Claro, es un problema porque era la lucha contra la identidad, ¿no? Y había gente que quería salir muy retocada, ¿no? Y dentro de esas personas, nos comentabas antes en Camerino, que eran, en general, son hombres, más que mujeres. Bueno, yo la experiencia que tengo es que eran más presumidos los hombres que las mujeres. Porque la mujer, más o menos, es un problema de que se peina un poco más y se retoca un poquitín, pero luego exige menos. Normalmente exige mucho menos. El hombre no se conoce, yo estoy convencido que no se conoce por fuera, ¿no? Y bueno, luego también influye mucho el carácter, hay rostros que son más interesantes, ¿no? Y hay que coger la parte buena. Para hacer un buen retrato no hace falta ser un gran fotógrafo, hace falta estar un día o 2 o 3 o más, como hacían los grandes, ¿no? Con el personaje. Y el personaje repite los gestos, normalmente todos nosotros repetimos este gesto que hago yo ahora mismo, a lo mejor lo hago durante el día 50 veces, ¿no? Si me quieren hacer un retrato, pues lo lógico es que me pongan las manos para que yo me identifique. Si salgo sin las manos, pues no soy yo tanto. Entonces las manos también forman parte del rostro, del gesto, ¿no? La fotografía recoge el gesto, principalmente, ¿no? Ahora, si quieres que eso sea belleza y acuarela, o que sea un retrato que, pues con que salgan bien los ojos, llega. ¿Y cómo pueden salir? No, ninguno, y muy interesante. Bueno. ¿Cómo pueden salir esos rostros de un paisaje, de los arenales? Porque te han salido Gaddafi, ha salido, hemos visto a Fraga, hemos visto a la duquesa de Alba. Sí, hay unas cuantas conocidas, sí. Bueno, eso yo creo que es un hallazgo, es un encuentro que tuve, que yo no lo vi por ningún lado, en toda la literatura fotográfica yo no lo vi. Es simplemente unas presencias que tú vas a... Esto fue en la playa... Que lo titulas así, presencias. Sí, en la playa de las Furnas, ¿no? Iba andando por allí y de repente miro para abajo por las piedras y veo que hay un rostro. Las piedras están colocadas de forma que forman un rostro, vamos, de manera que forman un rostro. Bueno, entre el musgo, los líquenes, porque de hecho utilizas piedra... la fotografía consiste en excluir lo que sobra, o sea, lo que no informa, lo que no cuenta nada. Porque mira, ahora estamos viendo una foto del castillo de San Felipe de Ferrol, pero mira lo que hice yo del castillo, nada más que una escalera. Que me pareció, y con el desconchado también. Bueno, claro. ¿Te interesó el desconchado? Entonces, para mí lo demás sobraba, ¿no? Es un poco un desafío a la estética, ¿no? Hay que luchar por ella, ¿no? Entonces me encontré como unas 30 o 40 caras en total, caras que son cortezas de árboles, pero son rostros. Sí, hay peces también aparecen, bueno, el beso, un beso. El beso también, el beso es un desconchado de Muros, de la villa de Muros, ¿no? A mí, yo me quedo con la duquesa de Alba, con su tocado, con su peinado maravilloso, me quedo. El título se lo puso Farruco, que yo no vi a la duquesa para nada. Fue Farruco el que dijo, esta es la duquesa de Alba, y ya le quedó. Muy buen ojo. Sí. Maestro durante años en la agencia EFE y especialista en fotografía periodística. ¿Por qué este salto a la fotografía de...? Antes hay otras experiencias, ¿no? Yo estaba estudiando Derecho y me di cuenta que no me gustaba simplemente porque estudiaba poco. No es que no me atrajese, es que había que estudiar más y yo no estaba dispuesto, ¿no? Y marché de Santiago porque fui a Vigo a hacer una exposición de Nadales fotográficos gallegos, con un gran fotógrafo que lo hicimos juntos, Antonio Gabriel, que murió el pobre, era un gran fotógrafo, fue el creador del Faro Deportivo, bueno, había trabajado en Madrid, era muy interesante, sobre todo enseñaba, yo le debo lo que sé de fotografía de prensa,
en gran parte se lo debo a él, lo que sé de periodismo también, ¿no? Entonces, en una cena que tuvimos, que estuvo muy bien, fue a base de grelos y vino, nada más, pues allí Cuco Cerecedo, un famoso periodista que hoy tiene un premio internacional de periodismo, me dijo, tú tienes que irte para Madrid, ¿qué haces aquí? Pues yo voy, si tuviera dónde ir, voy, porque yo tenía aquí el estudio fotográfico, pero no me llenaba mucho, ya más era una etapa que había que pasar, ¿no? Porque yo empecé sin saber nada, de nada, y creí que sabía mucho porque leía muchísimo, pero de lo que es hacer una fotografía, la experiencia ninguna, pero es que ninguna. Desgraciadamente, el ser autodidacta tiene muchos inconvenientes, porque no sabes cuándo vas para atrás o para adelante, ¿no? Es muy malo, ¿no? Pero bueno, así fue. Y rompiste fotos y fotos. Y fui, claro, muchas. Y fui a Madrid, a la revista Blanco y Negro, entré contra 148 fotógrafos, cosa que no entendía. Pero me pagaban poquísimo, estuve un año entero sin cenar. Después me suspendieron a la escuela de periodismo el primer año, porque en realidad yo iba a hacer la carrera de periodismo, que eran 2 años nada más de aquella, ¿no? Cuando probé eran 4, y cuando terminé eran 5. Yo acabé la carrera a los 40 años, la empecé a los 35. Bueno, hice periodismo porque me pareció que se ensamblan muy bien el periodismo escrito con la fotografía, ¿no? Es más, no entiendo que un fotógrafo que sepa hacer fotos de verdad, informativas, ¿se entiende?, no sepa escribir un folio, y viceversa, tampoco. Entiendo que un señor que escribe que no sepa hacer fotos, sobre todo hoy, que estamos en el consumismo, es una etapa malísima, muy alta de tecnología, pero muy baja en ética y en cosas así, ¿no? Las fotos ya son para transmitir o para guardar, van al ordenador y ya no se vuelve a ver una foto más. La foto que entra en el ordenador no la vuelves a encontrar. En fin, el caso es que entré en Madrid en la revista Blanco y Negro y ya digo, estuve un año entero sin cenar, insisto, porque esto fue duro. Después me llamaron para la Riba. En la Riba le dije, mire, que yo no soy de Falange, ni rojo, ni verde, ni amarillo, ni encarnado, ni nada. Y dijo, no, si falangistas me sobran, lo que quiero son fotógrafos. Y bueno, y estuve allí como 4 años haciendo fotografía deportiva. Bueno, ya en el Blanco y Negro hice toros, hice boxeo, hice cuadros, hice 2000 cuadros, fotografía de 2000 cuadros. No sabes lo que es eso. 2000 exposiciones enteras. Bueno, después en el Arriba hice muchos deportes, estaba más o menos encargado éramos 3 a hacer deportes. Y después de allí pasé al Nuevo Diario, sin ser de Lopos. Estuve en Falange sin ser de Falange, estuve en el ABC sin ser monárquico. Pero yo había colaborado antes aquí en todos los periódicos y me encontraba más cómodo en la prensa y en periodismo y todo esto, ¿no? Y ya hacía dibujos de aquella, pues yo empecé a dibujar porque es más barato que hacer fotos. Y ya digo, entré en la agencia F después, posteriormente, en el Nuevo Diario 2 años. Y después había el Nuevo Diario, un gran periódico, además venían periodistas de Navarra muy preparados y daba gusto trabajar con ellos, ¿no? Y después entré en F en el año 70 y ya de allí salí para Santiago hace unos 20 y tantos años. Y repartiendo fotografías, bueno, para todos los periódicos nacionales. Las fotos, no, vine a escribir, vine de periodista de texto. Y después me pasé otra vez a la fotografía, ¿eh? Y en cuanto vi que un hijo mío más o menos podía interesarle mucho. Sí, más o menos, caray, más o menos. Después vamos a hablar de Emilio Lavandeira Jr., pero y es para hablar porque reportero gráfico de acontecimientos internacionales como los Juegos Olímpicos de Atenas y los Panamericanos, entre otros. Es premiado por la Agencia Mundial de Noticias a la mejor fotografía de principios ahora del siglo XXI. Sí. Bueno, pero ya tuvo otras cosas más, además trabaja muy bien, tiene una ventaja que casi no habla, entonces me gana en eso. Estoy muy orgulloso de él, sí. Pues ya te digo, volviendo al tema de la fotografía, debiera estar en las escuelas, ¿no? Que no está en algunas de escuelas caras. Pero la fotografía debía estar bueno, aquí también, estudios. Y en Maestro Mateo, lo que pasa que sí que a nivel... No producen fotógrafos, había que fabricar fotógrafos para el consumo. Porque el consumo, fíjate, la fotografía no dejó de evolucionar desde que está. Desde su origen, su nacimiento, que no es tan lejano. No, la fotografía como tal está muy próxima, pero la otra viene de Leonardo da Vinci, porque la fotografía nació
para escapar de no saber dibujar, o sea, es para dibujar. Para el que no sabe dibujar, se buscaba un método para dibujar, ¿no? Y la fotografía nació de muchos inventos sumados, ¿no? Que no fue así porque sí. Ahora, una vez que está la fotografía funcionando, se le apartó un poco, porque como es un instrumento por medio, pero también los pintores tienen pinceles, ¿no? Y claro, la fotografía es arte si el que la hace es artista, si no, no. Te tienes que entregar a ella, y si te entregas es un lenguaje, y si tú en ese lenguaje entregas algo y lo recibe alguien, ya es un lenguaje y ya es arte. Si lo reciben es arte, si no lo reciben no es nada. No es nada. Ese es el problema más o menos. Pero fíjate, la fotografía empezó ya desde el principio con alta tecnología, vamos a decir. Los fotógrafos, aquellos pioneros, eran unos tíos que cargaban con 60 kilos y subían a los montes, hacían vistas desde los montes, vistas de los pueblos, de las ciudades, desde los montes. Bueno, pues esos pioneros llevaban 60 kilos, como digo. Y nació la tecnología, empezaron con un burro y montaron al burro los 60 kilos. Ahí empezó la tecnología y no paró hasta ahora. O sea que inundó todo. La fotografía está en la medicina, está sí, incluso se pensaba que iba a acabar con la pintura, la fotografía. No, claro, sí, pero no acabará nunca, que va, no acabará nunca porque además esto evoluciona. Lo que pasa es que esta etapa no me gusta mucho porque evoluciona hacia el consumo. Se trata de que consumas, no de que tú digas algo con la cámara. La cámara, aunque sea, te la regalan. El caso es que tú lleves carretes bueno, ya no hay carretes, ya desaparecen los carretes. En fin, está evolucionando, pero muy rápido. Esa es la pega, que evoluciona muy rápido. En cambio, no se consigue avanzar en estética. Prueba de ello cómo estamos trabajando los viejos, ¿no? Claro. Vamos a ver, si te parece, vamos a hacer un inciso y vamos a ver lo que opina Chicho Losa de tu obra. Pobre de mí. Definir a Emilio Lavandeira me resulta francamente difícil. Lo que no cabe duda es que estamos ante una persona artista, polifacético y un magnífico artista de pies a cabeza. Yo conozco a Emilio hace muchos años y aparte de ser una gran persona cargada de bonomía, es polifacético, le da al dibujo magníficamente. La fotografía, un fotógrafo innegablemente de los mejores de España. Y luego, aparte de eso, todo. Su ingenio, su humor, su gracejo es conocido en todo Santiago. Es decir, yo encuentro a Lavandeira por Santiago y sé que voy a pasar un rato agradabilísimo. Es un tertuliano por naturaleza, una gran persona y bueno, estoy muy contento de que tener ocupada la Galería Oriol, las paredes de la galería con Emilio Lavandeira. El mejor fotógrafo de España. No, eso no, dice uno de los mejores. Sí, bueno. Es que hay pocos. Se pasó. Vamos a otra de tus facetas, tus famosos dibujos acuarelados de curas. Sí, bueno. Esos curitas orondos, simpáticos. Sí, no, pero dice de todo. ¿Vocación frustrada, Emilio? No. Bueno, ¿de dónde surgen los curas? ¿De dónde salen? Yo digo que no, pero si busco no encuentro ninguna otra explicación que no sea esa, la que tú dices. No. Yo empecé mucho antes a dibujar, empecé a los 12 años o así, o 13, y quería ser pintor. Lo que pasa es que probé a pintar y pintando 4 horas acabas como si tuvieras la gripe, te duele todo, acabas, es muy doloroso porque se pinta con todo el cuerpo. No sé, todo el mundo piensa que pintas con el pincel, no, está todo el cuerpo metido ahí, todo entero, y sales con agujetas porque sales, ¿no? Y entonces ya no me atreví, ¿no? Y entonces yo había leído una cosa en el bachillerato, en un libro de lógica, me acuerdo muy bien, que al final decía, para ser feliz hay que aumentar los éxitos o disminuir las pretensiones. Entonces, la fotografía era lo que tal, era un poquito, era en tono menor, era menor que la pintura, un poquito más baja que la pintura. Y dije, bueno, y voy a probar la fotografía a ver qué, pero no le hice caso a eso. En principio. Y un día fui a Coruña, cuando acabé el bachillerato, fui a Coruña a casa de un primo de mi madre y estaba el hombre allí haciendo fotografías en el cuarto de baño, en el baño, y después me llevaron a Pastoriza, a 23 kilómetros
de Coruña, y dije, algo tiene que tener la fotografía para que este loco vaya a 23 kilómetros a hacer una puesta de sol, ¿no? Y ahí empezó la cosa, ¿no? Fue el año 52 y compré la revista Arte Fotográfico, que me la leía de delante para atrás, de atrás para adelante, y 40 veces me la sabía de memoria. Y retomando aquellos años, en una ocasión le dijiste a tu madre, sí, claro, o fotógrafo sí, o emigro. O me establezco como fotógrafo o marcho para Venezuela. Pero fue una frase así muy contundente, muy rotunda. Y mi madre me dio 60.000 pesetas y fui a comprar a Coruña, fui a comprar una cámara, la Rolleiflex, y que era aquella un cajoncito con 2 objetivos, que era maravillosa. Y me la vendió Manuel Ferrol, el famoso, que estaba empleado en una casa de fotografía que se llamaba Gama, en la calle Real. Fotógrafo de la emigración. Total, que hice unas cuantas fotos, y fui enseguida que me revelase el carrete, ¿no? A ver cómo es. Llevaba el folleto explicativo en el bolsillo, y vi las fotos y dije, no me gusta. Y me dijo él, pídele a Dios que te salgan todas como esta. Y 4 años más tarde volví por allí, hice las mismas y no salieron bien. O sea que no se sabe cuándo se va para atrás o para adelante. Bueno, pero no me has respondido a lo de los curas. ¿De dónde salen esos curitas? Los curas, no, bailadores. Salen de una boda, que fui a una boda a Madrid y un cartoncito, pero yo ya dibujaba, hacía dibujos y caricaturas. El primer dibujo que hice lo hice para el Colegio de las Huérfanas, para una revista que tenía de modas. Fue un abrigo, dibujé un abrigo. Vamos, yo ya empecé, el dibujo yo lo hacía para publicarlo, nunca lo hice para quedarme con él, ¿no? Bueno, y en una boda en Madrid, como digo, una vez me dice, haz un dibujo, entonces hice un cura, y a partir de ahí salió uno y luego salieron 40 más, ¿no? Pero vamos, los hago muy irreverentemente, o sea, no me paso, hay una raya que no se puede pasar. No, porque son realmente, están cargados de humor y son muy simpáticos. Pero puede haber crueldad. No hay crueldad. Sí, no. sí. Algunos, hay gente que... El mundo está cerca. Sí, sobre todo hay gente pusilánime, hay gente que quisquillosa, que todo le parece mal. Incluso... Bueno. No, pero allí fueron curas a verlo y nadie... Nada. Había uno posado sobre un pecho que, no sé, ese ya, sí, por el pudor. Ese ya lo quité. Sí, entonces, sí, vetado. Bueno, pero son dibujos muy sencillos. En realidad son ideas dibujadas, ¿no? Porque el dibujo así recreativo de pasarlo muchas horas encima no me gusta. Si la idea es buena, para adelante, y si es mala, hay que romperla. Ideas ágiles sí, claro. Y rápidas, como las que te llevan a publicar, ya vas por el segundo libro. Sí. Estos libros, ¿cómo los llamamos? ¿Libros de aforismos? Sí, ¿Libros de greguerías casi? No, greguerías no. La diferencia entre la greguería y el aforismo es que la greguería tiene los pies en las nubes y miran para abajo. Y el aforismo tiene los pies en la tierra y miran para arriba. Haciendo ese símil, el aforismo es mucho más filosofía, más sensato incluso, ¿no? Y el otro es más floritura, ¿no? Más un poco invención. El aforismo casi no se inventa nada, es conducta, ¿no? Porque es lo que a mí me preocupa, la conducta, ¿no? En general, de la gente en general, ¿no? Y lo que te lleva a analizarla y hacer esas frases realmente tan ingeniosas. No, pero eso cuesta mucho, ¿eh? Yo publiqué 2 en total. El primero me lo hizo el Correo Gallego, que me salió estupendamente después de mucho tiempo, de un año. Además, con dibujos de Laseiro y claro, prólogo de Aranguren, vaya nivel. Sí, el prólogo me lo hizo Aranguren y el dibujo de Laseiro. Y este otro, aquí se llamaba La Carrilana, se agotó enseguida. Se ve que no lo leyeron mucho. Y después este otro se llama El Pan Pan y también tiene dibujos de Abelenda, un gran pintor, el mejor. Sí, hombre, Abelenda, sí, paisajista de principios de... No, y fue dibujante de la Codorniz, fue diseñador de Loza del Vidasoa, fue un montón de cosas, sí. Y es un fenómeno. Sí. Y me hizo los dibujos y el prólogo de Ruibal, de Eulogio Ruibal, ¿no? Y bueno, yo puse los textos. Sí, sí. Y algún dibujito, algún curita por ahí también escapado. Sí, bueno, yo los aproveché ya que los tenía hechos, porque tenía problemas de paginación, entonces quedó así. Y entonces son frases que, como yo me moví con aquella frase del libro, que para ser feliz hay que aumentar los éxitos, ¿no? Pues, o disminuir las pretensiones, pues yo pensé que a lo mejor cambia una vida una frase, simplemente un consejo que le das, un consejo que nadie te pide, pero bueno, un consejo a fin de cuentas.
Por eso es un tiempo, pero lleva mucho tiempo, porque primero se te tiene que ocurrir la idea. Una vez que se ocurre la idea, hay que expresarla. Y después hay que limarla, hay que quitarle todo lo que sobra mucho. Entonces, el libro lo escribí en 3 meses y lo estuve corrigiendo un año entero. Sí, puliendo. Sí, quitando una, poniendo otra. Eso es muchísimo trabajo. Sí. Bueno, todo mucho trabajo, la fotografía, todo da trabajo, la pintura, claro, la música, también. Bien, vamos a entrar ahora en la música. Ya estamos de acuerdo en algo. Vamos a entrar en la música y aquel mítico... Sin trabajo no hay nada, nada. Trabajo, trabajo. Y por eso has llegado tan lejos. No, de lejos, nada, vine por aquí. Vamos a hablar del grupo mítico musical Cashback, entre cuyos componentes estaba el famoso médico Arantrillo y también los hermanos Cuervo y alguno más. Háblanos del grupo musical. Bueno, yo esta exposición, de hecho, se la dedico a uno que murió de nuestro grupo, que era Johnny Rosario, ¿no? Y el grupo era muy bueno porque eran todos estudiantes. Yo también estaba estudiando Derecho y dejé la carrera, dejé todo. Y tocábamos en los tebailes. Nosotros hicimos muchas parejas, porque había baile hasta las 10 de la noche, nada más, tocábamos en el Compostela. Habrá mucha gente que se acuerda de eso, ¿no? O sea, uníais a gente. Sí, porque eran tebailes universitarios, ¿no? Y era gente afín, más o menos. Y bueno, tocamos en el Hotel Finisterre, tocamos en Portugal, en Valladolid, estuvimos por ahí un poco, ¿no? Pero bueno, era una época, y teníamos 300 canciones montadas, y los hermanos Cuervo, sobre todo, uno que tocaba la armónica extraordinariamente bien, tocaban el piano, tocaban las guitarras, yo tocaba el ruido era mío todo, los bongos, y yo tocaba los bongos y la batería y todo eso, ¿no? Y yo creí que me iba a dedicar a eso, pero eso daba para beber, pero no daba para vivir, entonces aquello no era futuro. Y sobre todo que acabaron todos la carrera casi el mismo año, el grupo se deshizo, ¿no? Pero seguimos amigos, seguimos unidos en el recuerdo nada más, ¿no? Y estuvimos como 3 años más o menos. Yo me dediqué más tiempo, y las orquestas me denunciaban a mí por no estar en sindicados, cosas de estas. Era una época muy cruel, ¿no? Era muy difícil cualquier cosa, ¿no? Retomamos un poquito tu etapa fotográfica. ¿Con qué fotografía de nuestro mítico Santiago te quedarías? Con una que no hice aún, que es la del Pórtico de la Gloria, que ya me gustaría hacer el Pórtico de la Gloria ya, porque me quedó ahí en blanco, porque eso necesita 2 o 3 meses de trabajo, andamios y cosas de eso. No hay todavía un libro que yo sepa, no hay un libro bien hecho completo, digamos, del Pórtico. Completo porque, claro, libros hay muchos. Es que la fotografía, insisto que es un lenguaje, por tanto, el Pórtico de la Gloria es otro lenguaje, porque lo que quiso hacer el maestro Mateo fue explicar algo, y lo explicaba por orden. Pues haciendo fotografías por el orden que lo hizo el maestro Mateo, se puede llegar a que se entienda sin un solo texto. Eso sería lo máximo, pero ya me coge mayor y difícil, porque eso requeriría mucho apoyo y mucha cosa, y no se inaugura, un libro no se inaugura, se presenta. Y una fotografía, ¿estás de acuerdo con Ansel Adams, que una fotografía es, claro, una partitura y después hay que interpretarla? Sí, claro que estoy de acuerdo, es lo mismo que estoy diciendo yo, es un lenguaje. Es un lenguaje en el que si consigues comunicarte con los demás y los demás lo captan, pero también es el jazz y la música, todo el arte es eso. La pintura, si consigues provocar emociones y vibra a la gente ante el cuadro, pues ya es arte, ¿no? Y captar el misterio. Vibrar al mismo tiempo que la obra, ¿no? Claro. Pues ahora que tienes tiempo, que no paras, que te has retirado. Estás equivocada, tengo mucho menos tiempo que antes. Menos tiempo justo menos cuando tiempo te has que ahora, que me paso retirado. Las noches leyendo hasta las 3 y 4 de la madrugada. Y estas fotos las hice en excursiones, en salidas. Estas últimas son de este año, las nuevas, digamos. Presencias. Sí, y luego los paisajes. Los paisajes son próximos, porque no me gusta nada la idea del paisaje lejos. Antes le llamaban vistas. ¿Sí? En París llegó a haber 3.000 asociaciones de fotógrafos aficionados que hacían vistas.
Y velutas en Italia. Que luego le llamaban postales. Luego se empezaron a utilizar por correo, por eso le llamaban postales. Pero las vistas eran siempre cosas lejanías y mira qué bien se ve aquel árbol, ¿no? Y tienes aquí algunas incluso en clave abstracta. No, bueno, eso es una broma. Las menos. Eso es una broma, son 2 o 3. No, bueno, pero hubo gente que le produjo emoción y ya está. A mí, el que expone ya se expone, ¿no? A que le digan de todo. Pero encontré lo de las caras, que fue lo que me animó más, ¿no? Y porque es una novedad, yo ya digo, no las volví. No son las de Belmez, son otras. Yo también sigue por ese camino, por el de las caras. Ya no hay más, me tienen que llamar ellas, ¿no? No, pero te tienen que llamar, pero... Eso fue en la playa de las Furnas, donde más hice, y vamos mucho allí, ¿no? Y allí hay unos acantilados y unas cosas, y miro para el mar lo tengo ahí al lado y no miro para él, miro. Pues que sigas, Emilio Lavandeira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Arte y que sigas descubriendo más y más caras en esos paisajes de las Furnas y de toda Galicia. La próxima vez prometo dejar de hablar a ti. Sí, no, que ha sido un placer y tú estás aquí para contar. No has hablado mucho y lo has hecho francamente bien. Igualmente, muchas gracias. Millares de páginas de periódicos y revistas de toda España han inmortalizado la obra del compostelano por adopción Emilio Lavandeira. Su trabajo es algo que merece la pena seguir en la compostelana Auriola Arte. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Espacio de Arte. Hasta entonces. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.